Jorge Kreines está en Santiago del Estero. ¿Sí? ¿Cómo va, Jorge? Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo lo trata la gente de Santiago? Bien, excelentemente bien. Y aquí hay una expresión nueva en el lenguaje santiagueño, que es el GP. No sé si ustedes saben lo que es el GP. No, pero nos interesaría mucho. Bueno, aquí en Termas de Río Hondo, muy cerca de la capital de Santiago, claro, se está preparando lo que es la carrera equivalente a Fórmula 1 en motociclismo. Ah, gran premio. Entonces, MotoGP es la expectativa general acá en Santiago del Estero. Perfecto, hablemos de otra cosa mejor. Bueno, sí. Creo que el chiste no fue muy bueno. No, el chiste fue bueno, digamos, medio colonizado Efectivamente, es lo que yo les dije, que tienen que ponerle un nombre quechua o algo así. Sí, o gran premio directamente. Jorge, decíamos con Miriam y con Santiago, que acaba de llegar del Caribe, que sería interesante una reflexión tuya, salvo que tengas otra cosa preparada respecto de la reunión en Irán del movimiento de países no alineados. Correcto. Sí, efectivamente. Yo tengo preparada una información sobre Colombia, donde la FARC y el gobierno han establecido un sistema han reconocido, diría yo, que desde hace varios meses vienen estableciendo un diálogo fuera del país. Ante el enojo del expresidente Uribe. Efectivamente. Sí. Pero podemos decir algunas cosas sobre la cumbre de los no alineados que se está haciendo, está terminando en estos momentos en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Sí. Y bueno, este fue un escenario donde Irán trató de mostrarse como un país desdemonizarse, digamos, como un país pacífico. Allí el ayatollah Jamenei planteó que Irán nunca va a tener un arma nuclear, jamás, como que la religión no se los permite. Es un tipo de discurso de esa naturaleza, y tratando de desmentir las políticas de denuncia sobre ese punto que hay. Incluso hay allí una delegación de la Autoridad Internacional de Energía Atómica. En fin, también estuvo presente el tema de Siria muy fuerte. Salieron muchas resoluciones condenando el intervencionismo externo en el conflicto de Siria y comprometiéndose a luchar, a bregar o a trabajar intensamente por una paz allí en este país del Medio Oriente. Y bueno, allí Argentina participó como observador. Pues nosotros habíamos sido retirados del movimiento no alineados cuando éramos del primer mundo, en épocas de Menem. Sí. Y bueno, ahora estamos participando como observadores, y al igual que Brasil, creo que es un paso en la idea de ir incorporándose más plenamente. Pero fue un verdadero escenario internacional. Participaron una enorme cantidad de países, creo que más de 170, sobre los 192 que están registrados en las Naciones Unidas. De manera que fue una gran asamblea sin los países, sin las grandes potencias, especialmente las grandes potencias como Estados Unidos y las de Europa Occidental. Jorge, la religión está muy presente en las decisiones que toma, por ejemplo, Irán. Esto en base a lo que uno lee, ¿no? En las noticias. Pero ¿cuánto se puede creer en base a estas calificaciones, por ejemplo, de pecado imperdonable el hecho de tener armas nucleares? O sea, ¿cuánto puede tener de peso la religión en una decisión como esa en Irán? Y bueno, Irán es un país fundamentalista, y lo que se da en llamar fundamentalismo islámico, de manera que es un estado confesional, dirigido por la Iglesia. La autoridad máxima del país es la religión musulmana, los líderes, los sacerdotes de la religión musulmana, por lo cual no te diría que tienen influencia, sino que son directamente los que gobiernan y los que marcan la línea. Ellos autoproclaman a su proceso como una revolución islámica. Sí. Y cuando el ayatolá dice tener armas nucleares es un pecado, quiere decir que la comunidad internacional, ¿qué tiene que decir? Bueno, estos muchachos nunca van a tener un arma nuclear, ¿o no le creen tampoco al ayatolá? No, las fuentes serias dicen que Irán, como cualquier otro país,
tiene pleno derecho a desarrollar sus políticas de energía nuclear pacíficas. Y al mismo tiempo, Irán tiene todo el derecho de rechazar que el país que más armas nucleares tiene y más ojivas desplegadas a lo largo de todo el mundo y que las ha utilizado incluso, el único país del mundo que las ha utilizado, que es los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, sean los que están primeros en la fila para acusar a Irán de tener armamentos nucleares. Muy bien. ¿Esto tendrá algún... Para terminar y seguir con Colombia, ¿esto va a tener algún peso a nivel internacional o a nivel del hemisferio norte? Tengo la sensación de que hay un reposicionamiento del movimiento no alineado que estaba un poco apagado todos estos años y que recobra con esta cumbre un peso importante en la arena mundial. Protagonismo. Porque después esos acuerdos se cumplirán en las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una mayoría de países, supuestamente, salvo como está constituido el Consejo de Seguridad, en las Naciones Unidas es un Estado, un voto. Con el problema de que hay 5 países que tienen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Bueno, si te parece pasamos a esta noticia que, como dijo el presidente Correa de Ecuador, es ahora o nunca, ¿no? Sí, porque como decía al principio, el gobierno colombiano del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han reconocido que vienen sosteniendo un diálogo desde hace un tiempo, que este diálogo se viene desarrollando en La Habana. Han firmado un documento que como párrafo principal dice que la paz es un deber de todas las partes y han acordado que el gobierno colombiano y la FARC van a establecer una mesa de 6 patas donde va a estar Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. Estos 6 componentes de la mesa son los que se van a encargar de buscar las fórmulas para que termine la histórica guerra que ya lleva décadas y décadas en Colombia. Es una paz precaria, no es una paz, es un acuerdo, una búsqueda, claro. Es una búsqueda, a ver porque ambas partes dicen que van a seguir a los tiros mientras un acuerdo definitivo no se establezca. Por otra parte, están diciendo que se trata de un diálogo y no de una negociación. Cuando la mesa de 6 patas empiece una negociación, bueno, eso se pondrá mucho más interesante con seguridad. Hay que diferenciar entonces diálogo de negociación. Y se abre una gran esperanza, porque vos decías recién la frase de Correa, es exactamente así. Es ahora o nunca, ¿no? Este es el momento indicado, el momento internacional de crisis económica en todo el mundo, un momento previo a las elecciones norteamericanas. Este es un momento de fortalecimiento de América Latina como un actor importante en el mundo, con UNASUR, con la CELAC, etcétera, y se abren caminos. Por otra parte, hay que ver cómo mira cada una de las partes este proceso. Por ejemplo, el gobierno considera que las FARC están debilitadas militarmente, después de la pérdida de su comandante Marulanda, de Raúl Reyes, del Mono Jojoy, de Antonio Cano, todas bajas que ha sufrido entre sus principales dirigentes esta guerrilla. El gobierno considera que ellos están en una situación de debilidad y que es un momento para apretarlos, para negociar con ellos y sacarle concesiones. Al mismo tiempo, todo el mundo visualiza ya que la estrategia de derrotar militarmente a la FARC, o sea, utilizar como punta de lanza la política militar, pretender vencer a la FARC por las armas, es una cosa que ha fracasado a lo largo ya de casi 6 décadas, por lo cual se trata de buscar vías alternativas. Por otro lado, las FARC consideran que este es un momento oportuno para negociar porque ven que el gobierno está en un momento de baja de su popularidad, que han surgido nuevos actores como el movimiento Marcha Patriótica que coloca la negociación de paz en términos de un movimiento de masas en Colombia muy, muy importante, y también porque visualiza que Colombia está constreñido por los acuerdos de la UNASUR especialmente, y que Colombia está en la UNASUR porque necesita de Sudamérica, y Sudamérica está pidiendo la paz en Colombia como una cuestión importantísima. Sí, te iba a preguntar respecto de un dato que confirmes o rectifiques.
leí en algún lado o escuché, ya no sé, que el presidente Santos, dando una muestra más de diferencia, de distanciamiento con el expresidente Uribe. Habrá que recordar que Santos fue ministro de Defensa de Uribe. Había incorporado a su gabinete a quien había sido alcalde de Bogotá en un momento, un hombre, por definirlo ideológicamente, de centroizquierda, ¿es cierto? Bueno, es el vicepresidente del país, Angelino Garzón, un dirigente que perteneció a la Central Única de Trabajadores y a la izquierda colombiana, y que la izquierda denuncia que es el hombre que juega el papel de cooptar sectores de izquierda o de centroizquierda a favor de las políticas del presidente Santos, cuando hay otros sectores que consideran que al margen de sus reyertas, Uribe y Santos más o menos llevan adelante la misma política. Justamente esto es uno de los temas de la discusión, porque unos quieren limitar el análisis de los temas a las cuestiones de las garantías para la vida de los guerrilleros y su inclusión en la vida política, social, con plena legalidad, cosa que hay una experiencia anterior muy mala, que es el caso de cuando se constituyó la Unión Patriótica. Todos sus candidatos, incluso los que fueron electos, diputados, alcaldes, concejales, etcétera, fueron asesinados en lo que se consideró un genocidio. Por eso otros consideran que lo que debe analizarse son las causas que originaron el conflicto en su momento, la grave situación en el campo venezolano, colombiano, el tema de la tierra. Un tema muy importante es el sector del trabajo, las políticas sobre el narcotráfico, si se va a permitir que continúen o no continúen las bases norteamericanas. Todas estas cosas seguramente van a estar en esos diálogos y habrá que ver hasta qué punto se transforman en temas de una negociación donde ya se aborden en concreto eventuales soluciones. Todo esto indica que la cosa es precaria todavía, es un primer paso muy importante para toda nuestra región, y creemos que, como lo han hecho muchos gobiernos de nuestro continente, incluido el nuestro, debemos saludar estos acuerdos, estas primeras bases para establecer políticas de paz en un país hermano como Colombia, que como está hoy, es un peligro para toda la región. Ahí tenemos a Uribe asesorando al candidato presidencial opositor venezolano, y lo tenemos marcando políticas que tienen que ver con la desesperación del hecho de que uno de sus adláteres principales, su jefe de seguridad, está hoy siendo extraditado a Estados Unidos por narcotraficante y paramilitar, y su cuñada acaba de ser detenida por el mismo tema. Es decir, ya eso viene de familia, en la familia Uribe. No ocurre lo mismo con la familia de Santos, que son grandes propietarios, dueños de grandes medios de comunicación, de grandes tierras cafetaleras, pero que, digamos, expresan un capitalismo legal, un capitalismo que respeta las leyes tal como son, y no el otro capitalismo narcotraficante y delincuencial, que es el que todo indica al que pertenece Uribe, ¿no? Jorge, esperemos que estas negociaciones o estas charlas, diálogos, que después se convertirán en negociaciones, esperemos, y que terminen, que finalicen llegando a la paz. Es lo que verdaderamente toda persona bien nacida quiere, ¿no? Ahora, bien, ¿qué va a pasar en un momento, o qué se puede esperar que pase cuando lleguen a la paz con todas estas personas, tanto de los paramilitares como de la FARC, que llevan años realizando como actividad combatir? O presos los de la FARC. Bueno, o presos. Bueno, hay experiencias que podemos tener en cuenta, por ejemplo, los fenómenos de violencia de Centroamérica de la década del 80, por ejemplo. Han habido negociaciones de paz. Por ejemplo, el caso salvadoreño, el FMLN hoy es el partido de gobierno, en alianza con el presidente Funes. Muchos de sus integrantes integran la policía civil, que es una policía no represiva, pero al mismo tiempo de las fuerzas militares, y en parte también hay que reconocer de algunos guerrilleros desarmados, surgen fenómenos como las maras,
que es esa mano de obra desocupada de la lucha armada que no encuentra un lugar porque se sigue aplicando el modelo neoliberal en lo económico, y entonces se dedican al delito. Sí, sí, que son pandillas. Bueno, por eso está planteado por parte de la comunidad internacional que una paz en Colombia tiene que garantizar trabajo, tiene que garantizar la tierra, tiene que garantizar que las causas que originaron el conflicto no vuelvan a crear, si se terminara este conflicto, un conflicto diferente. Claro, la pero paz, conflicto al fin. Claro, la paz no es solo desmilitarizar. Exactamente. Eso es una síntesis muy buena. Propia de un conductor radial excelente. Que tiene columnistas como usted, maestro. Bueno, tirémonos más flores. Hablando de flores, que lo pases bien en Santiago del Estero, Bueno, que tengas éxito, y la semana que viene volvemos a la cátedra. Así es. Un gran abrazo. Muchas gracias, adiós. Jorge Kreiner, nuestro